Muy bien, entonces seguimos con esta segunda parte del tema 1 de la unidad 1. Y en este caso vamos a hacer una revisión de los conceptos básicos de segmentología. ¿Okay? Bien, debemos recordar entonces que la segmentología es la rama de la ciencia de la Tierra que se encarga del estudio de los procesos de formación, transporte y depositación de los materiales que se acumulan como sedimento en los ambientes sedimentarios. ¿Bien? Y que posteriormente formarán parte de las rocas sedimentarias. Entonces, esa es la sedimentología, la ciencia que se encarga del estudio de la formación, transporte y depositación de los materiales sedimentarios y formación de rocas sedimentarias. Por otro lado, debemos rescatar que la estratigrafía, o resaltar, mejor dicho, que la estratigrafía para distinguirla, digamos, de manera conceptual, aunque ya muchos de ustedes deben saber que estas dos disciplinas, lo que es sedimentología y estratigrafía, van mucho más de la mano prácticamente. ¿Okay? Los límites no son tan claros, tan definitorios, porque necesitamos aplicar técnicas de los dos conceptos de las dos disciplinas para poder realizar los estudios que queremos llevar a cabo. ¿Okay? Pero sin embargo, conceptualmente, la estratigrafía se encarga del estudio e interpretación de las rocas sedimentarias. Fíjense, es el estudio e interpretación de las rocas sedimentarias y estratificadas, con el fin de determinar el orden y el tiempo de los eventos. ¿Vale? Esto es la estratigrafía. Entonces voy a resaltar, voy a borrar nuevamente esto. Entonces el objetivo principal de la estratigrafía es determinar el orden y el tiempo de los eventos que formaron las rocas sedimentarias y las rocas ígneas y las rocas metamórficas, que la estratigrafía también va mucho más allá en ese ámbito, estudiar los tres tipos de rocas. Vale. Entonces, estas rocas, ¿cómo se formaron con respecto a la historia de la Tierra? Bien, el registro estratigráfico de la roca sedimentaria es una base de datos fundamental para entender la evolución de la vida, la tectónica de placas, el cambio climático global a través del tiempo. Vale. Bien. Otro concepto que les menciono aquí, pero que vamos a desarrollar después en cada una de las... cuando empezamos a analizar los riesgos, vamos a ver unos repasos de estos conceptos de ambiente sedimentario. Aquí simplemente es un abrebocas, ¿ok? Y el ambiente sedimentario lo podemos definir como un conjunto de condiciones físicas, químicas y ecológicas bajo las cuales ocurre la depositación de un sedimento. El ambiente determina en gran parte la naturaleza y las propiedades del sedimento disponible, que es lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista geológico, la naturaleza y las propiedades del sedimento depositado. A grandes rasgos, los ambientes, vamos a recordar que los ambientes sedimentarios se dividen en tres grandes grupos: los ambientes continentales, ambientes costeros o transicionales y ambientes marinos. Después, si entramos en el detalle de cada uno de estos ambientes, podemos ver que hay clasificaciones un poco más complejas, ¿no? Nosotros vamos a quedar con estos tres grandes grupos y vamos a decir que los ambientes continentales están prácticamente en esta zona que está señalada como en gris. ¿Okay? Esos ambientes son ambientes glaciares, ambientes lacustrinos, ambientes de ríos y inundación, lagunares, ambientes eólicos o desérticos, ambientes eólicos aluviales, ¿vale? Ambientes volcánicos, ¿vale? Estos son principalmente los ambientes, vamos a ponerlos aquí, ambientes continentales. Bien. Después tenemos, vamos a señalar en rojo, unos ambientes que son principalmente marinos, ¿ok? Hay grandes grupos de ambientes marinos que entre ellos vamos a señalar entonces ambiente marino somero, ambiente marino profundo, ¿okay? Ambientes de talud en este caso, ¿vale? Ambientes plataformales, ¿okay? Estos son los que comprenden los principales ambientes marinos. Y después hay una barra que he dejado específicamente de unión entre los dos y que vamos a señalarla con barritas amarillas, un sector que es prácticamente la unión entre lo que es el ambiente continental y el ambiente marino, y son los llamados ambientes costeros o transicionales. ¿Cuáles son ellos? Los ambientes estuarinos, ¿okay? De línea de costa, ambientes deltaicos, ¿okay? Y algunos ambientes lagunares costeros también, ¿okay? Entran dentro de ese grupo de ambientes costeros o transicionales. Vale, entonces de esta forma tenemos todo este espectro de ambientes sedimentarios, donde en cada uno de ellos, de acuerdo a
los procesos que dominen, y el material disponible, se van a depositar un tipo de sedimento específico, con una génesis específica. Y desde el punto de vista de geología ambiental, nos va a interesar entonces esa génesis de esos sedimentos. ¿Vale? Yo insisto que cuando nosotros veamos cada uno después de las amenazas naturales que estamos estudiando, entonces vamos a repasar un poco cada uno de los ambientes que necesitemos, ¿vale? En específico. Bien. Ahora, una parte importante dentro de la sedimentología y que nosotros debemos de recordar para poder aplicarla a la geología ambiental son los procesos sedimentarios, los procesos involucrados en la formación de rocas sedimentarias. ¿Cuáles son esos procesos? Esos procesos se resumen en esta lámina que está aquí. Estos procesos se resumen en este cuadrito que está aquí. Este cuadrito que nos pone que hay una cantidad de procesos que conllevan desde una roca, existe una roca parental o roca fuente de sedimento, hasta la solidificación de unos sedimentos y generación de una roca sedimentaria. Vale, entonces esos procesos vamos a llamarlo levantamiento y exposición de la roca madre o roca fuente, procesos de meteorización in situ, erosión, transporte, depositación, soterramiento, diagénesis y litificación. Vale, desde el punto de vista de la geología ambiental, a nosotros nos van a interesar los procesos que están involucrados desde esta línea verde que estoy trazando hacia el borde, hacia arriba, hacia la parte izquierda de la lámina. Vale, esta parte es más que todo para la sedimentología específica como tal. A nosotros, desde el punto de vista de geología ambiental, nos va a interesar este tipo de procesos porque es la que nos va a ayudar a entender un poco, valga la redundancia, los procesos que dieron origen y nosotros poder sacar información útil para la geología ambiental. Bien. Ahora bien, aquí en esta laminita también existe algo importante a señalar, que son la petrogénesis, que es el origen de la roca, ¿vale? Y la petrografía. La diferencia entre estos dos conceptos. La petrografía es la descripción de la roca, mientras que la petrogénesis es el entendimiento y genético de la roca, ¿vale? Esto va de la mano. Para hacer una petrogénesis debemos de hacer una petrografía, ¿vale? Nosotros vamos a estar trabajando con esas dos cosas, ¿okay? No a detalle como lo hace un petrólogo, como lo hace un sedimentólogo, pero sí nosotros nos interesan ciertas descripciones petrográficas para nosotros entender la génesis del sedimento y poder obtener información útil para la geología ambiental. Bien, entonces, comencemos con cada uno de estos procesos. No vamos a tocar el tema de levantamiento y exposición de la roca madre porque aquí no hay muchas cosas que decir, sino simplemente lo que hay es un proceso de levantamiento de una zona, el proceso de exposición en superficie de determinado grupo de roca o determinado grupo de estratos sedimentarios y que esa exposición en superficie, dependiendo de las condiciones donde estemos, va a ocasionar que estas rocas sean expuestas a procesos de meteorización y de erosión. ¿Okay? Bien, ahora desde el punto de vista de procesos de meteorización, ¿vale? Debemos hablar, vamos a establecer un segundo que no sé muy bien. Vamos a explicar lo que serían procesos de meteorización in situ. ¿Okay? Y antes de entrar en procesos de meteorización in situ, debemos recordar que la meteorización y la erosión son dos cosas diferentes. ¿Vale? La meteorización se refiere a la descomposición, ¿vale? Y desintegración de la roca in situ. ¿Okay? Es la descomposición y la desintegración de la roca in situ, que la roca no se ha movido. Y la erosión y los procesos gravitacionales retiran los derrubios. ¿Okay? La erosión se refiere entonces cuando hay la removilización de ese material y empieza a moverse desde el punto donde está la roca parental o la roca madre, ¿vale? Desde ese punto que actuando la meteorización, una vez que es desplazado el sedimento, entonces aquí se conoce como la erosión, ¿vale? En la meteorización deben tomarse en cuenta el clima, que está relacionado con las latitudes y la topografía, ¿vale? Ya vamos a ver en la lámina más adelante por qué, ¿vale? ¿Por qué? Porque la meteorización
recordar que el proceso de desintegración, ¿vale?, de la roca en sitio. Entonces tenemos tres tipos de meteorización principalmente, ¿vale? Lo que llamamos la meteorización física, la meteorización química y la meteorización biológica. En la meteorización física, las fuerzas físicas rompen la roca en trozos cada vez más pequeños sin modificar la composición mineral de minerales. Esto es muy importante, sin modificar la composición de minerales. Es simplemente fragmentación en trozos más pequeños de la roca original. Aquí vemos una laminita de una roca, ¿vale?, que está siendo fragmentada en una red reticular, en este caso como la fractura totalmente rectangular. ¿Vale? Aquí vemos otro tipo de fractura y aquí vemos una transversales a la roca, al clastro. Entonces, las fuerzas físicas, como puede ser la acción del hielo como tal, el calor, ¿vale?, y los cambios de temperatura pueden llegar a romper las rocas, ¿ok?, en fragmentos. Eso son meteorización física. No hay modificación química del mineral, ¿vale? La composición de un fragmentico de eso es igual a la composición de la roca original. Entonces, allí no hay importancia tanto del clima, no es tan importante, ¿vale? La meteorización química, por el contrario, es la descomposición o transformación química de la roca en uno o más compuestos nuevos, ¿vale? Aquí hay una transformación química de la roca en uno o más compuestos nuevos, ¿vale? En este caso lo que tenemos es que hay una acción principalmente de un agente meteórico como es el agua sobre la roca, y que esa acción de ese agente meteórico va a causar que la composición química de esa roca, ¿vale?, sea alterada, que sea meteorizada, ¿vale? Esa composición química entonces va a ser modificada por esa agente de meteorización, y esa transformación lo que va a permitir es que se desprendan ciertos elementos químicos de la roca, ciertos elementos de acuerdo a sus propiedades químicas. Vamos a llamarlo, hay unos elementos que son solubles, entonces esos elementos solubles se van a desprender de la roca, van a salir de la roca del sistema y van a entrar dentro del medio acuoso en este caso, ¿vale? Y otros elementos van a tener un poco más de resistencia, por lo menos tenemos el cuarzo, o el óxido de silicio en este caso, donde va a tener un poco más de resistencia a esa meteorización química, y entonces no van a salir del sistema, ¿vale? Entonces, pero hay otros elementos que van, por lo menos los feldespatos, el aluminio, con el potasio también, van a tener un comportamiento un poco más de lo que se llama hidrolizatos, ¿ok? Hidrolizatos es simplemente elementos que son capaces de absorber hidrógeno dentro de su sistema y cambian de fase mineral, ¿okay? Entonces tenemos nosotros que los hidrolizatos son aquellos elementos que nos van a permitir a pasar de formar ciertos elementos, ciertos minerales, a formar otros, por decir algo. Las perloclasas, los feldespatos, que a través de una meteorización química pueden hidrolizarse y convertirse en filosilicatos, ¿okay? Acuérdense de las micas, ¿okay? Bien, entonces la meteorización química para nosotros lo importante es que se va a originar una transformación, una descomposición y una transformación química de las rocas. Lo importante esto para nosotros es porque muchas veces nosotros podemos pensar que en el agua está contaminada porque hay una acumulación de minerales X o Y, de elementos X o Y, no minerales. Pero debemos pensar entonces de dónde viene esa agua. O sea, debemos pensar primero de dónde viene esa agua, por dónde está pasando esa agua, y si esa agua está viniendo de una meteorización natural de la roca o si efectivamente es producto de una contaminación. Es decir, un caso que se aplica a la geología ambiental. El otro tipo de meteorización lo llamamos meteorización biológica, que es la ruptura de la roca por actividad de animales y plantas, ¿vale? Es un tipo algunos lo clasifican como un tipo de meteorización física o mecánica, ¿vale? Porque es fragmentación de las rocas simplemente. Bien, importante para nosotros es que este tipo de procesos, el proceso de meteorización de una roca parental, de una roca madre, nos va a dar origen a lo que es el proceso de formación de suelo, ¿vale? El proceso de formación de suelo, simplemente para repasar, si algunos de ustedes ya lo conocen, tenemos un ejemplito, un grafiquito que nos lleva desde el punto de vista, para pasearnos desde el punto de vista de la variable temporal, desde un tiempo cero, ¿vale?, que está aquí en esta mano izquierda, a un
tiempo, vamos a llamarlo T4, que está hacia la mano derecha. Ya, voy a conectar mi computadora que se ha quedado sin batería. Antes que se acabe, vamos a conectarla. Bien, ya podemos seguir. Entonces, el proceso de generación de suelo lo podemos ver en una escala temporal, donde vamos de un tiempo 0 a un tiempo 4, que es el tiempo 0, el tiempo inicial. Entonces, en el tiempo 0 inicial tenemos una roca inalterada, ¿vale? Que está siendo sometida a un agente meteórico, en este caso el agua, ¿vale? Y este agente meteórico lo que está causando es una meteorización in situ de la roca, ¿vale? La roca, fíjense que en esta parte de abajo está una roca sin desintegración o en desintegración, y aquí abajo está un lecho rocoso, ¿ok? Sin desintegración. Y aquí está empezando a ser fragmentada, digamos, físicamente, inclusive en la parte de arriba vemos que hay unas pequeñas disoluciones, que es la meteorización química, ¿ok? Bien, entonces, el lecho rocoso en este tiempo 0 empieza a desintegrarse, digamos, aquí. En una etapa 2, en un tiempo 1, un T1, mejor dicho, entonces sigue una parte de lecho rocoso formada en la parte de abajo, pero la desintegración de las capas superficiales de la roca y ha llevado a la acumulación de cierta materia orgánica, ¿vale? Y ahora vemos algunos fragmentos que quedan todavía de la roca madre original y algo otro de materia orgánica instalándose, ¿okay? En un tiempo T2, ¿vale? La materia orgánica es mucho más frecuente, ya empieza a instalarse, empieza a penetrar dentro de el regolito o el suelo que está recién formándose y empieza a formar lo que llamamos el horizonte A, ¿vale? Horizonte A. Tenemos el lecho rocoso en la parte inferior totalmente, ¿vale? Se empiezan a formar los pseudo-horizontes en este caso. Y en el tiempo 3, el tiempo T4 que hemos llamado aquí, que hay una T4, T3, ¿vale? Ya tenemos entonces la formación del suelo completamente. Un suelo que se ha formado por un proceso de desintegración de una roca madre original en el T0 hasta lo que es la estratificación de las diferentes capas que conforman un suelo, ¿vale? Entonces, de esta manera nosotros podemos entender lo que sería el proceso de generación del suelo, ¿vale? Si vemos aquí en la siguiente lámina, entonces este modelo teórico conceptual, vemos los diferentes horizontes del suelo y cada uno de ellos con sus diferentes propiedades, ¿okay? El horizonte A, que va a ser principalmente formado por material orgánico, ¿okay? El horizonte B, que es un horizonte que llamamos horizonte de transición, el horizonte C, que es prácticamente el horizonte C, que son fragmentos y restos de meteorización de la roca madre, ¿vale? Y el horizonte D, que es la roca madre sin alterar, ¿okay? No necesitamos entender cada uno de ellos, pero sí necesitamos entender que cuando aparecen todos cada uno de ellos significa que ha habido un proceso de meteorización intensa sobre nuestra roca madre y que nos da idea más o menos de la escala de tiempo a la que estaba expuesto ese sedimento y esa roca madre, ¿okay? En la parte derecha vemos más o menos un perfil interpretado de lo que sería un suelo, ¿okay? Un suelo real, parece que esta es una parte teórica y este es más real, ¿vale? Vemos el horizonte A hasta aquí, el horizonte B podemos señalar más o menos por aquí, el horizonte C y aquí, y lo que sería el horizonte D aquí, ¿okay? Bien. Ahora, la meteorización física, entonces, entrando en el detalle de cada una de estas meteorizaciones, tenemos la meteorización física, decíamos que son las fuerzas físicas simplemente que actúan y rompen la roca en trozos cada vez más pequeños, sin modificar su composición original. Aquí no vamos a entrar en el detalle, pero simplemente lo que estamos viendo es imágenes mucho más detalladas de lo que es la meteorización física. Hay un patrón de fracturamiento, ¿vale? Bien característico de una meteorización física, ¿vale? En este caso la explicación es simplemente que hay penetración de algún de agua, preferiblemente en este caso lo explican, y hay un agua que se está alcanzando ciertos niveles de temperatura muy bajos y que se forma una especie de hielo y
y que simplemente cuando es descongelada, cuando es aumentado su tamaño, cuando es congelada, mejor dicho, el agua, aumenta su tamaño y fractura la roca. ¿Vale? En este caso tenemos de fragmentación y por actividad biológica, instalación de árboles, que por el crecimiento, el proceso de crecimiento de las raíces, simplemente lo que hace es fragmentar las rocas en diferentes pedazos. Vale, en este caso tenemos una expansión térmica, como se llama aquí, es prácticamente es la altura de la temperatura como tal. Bien. La meteorización química, por otro lado, es la composición o transformación química de la roca en uno o más compuestos nuevos. Aquí yo le hablaba que el agente meteórico más importante para la meteorización química es el agua. ¿Vale? Es responsable de transportar los iones y moléculas envueltas en el proceso químico, lo que yo decía, esos iones que salen de la composición de la roca madre original, son transportados por el agua. Y también el agua participa en las reacciones químicas, como son disolución, oxidación e hidrólisis. ¿Vale? Entonces, un patrón característico de una meteorización química, ustedes están acostumbrados a ver mucho aquí alrededor del TENA, en la meteorización química que ocurre en la formación NAP, ¿okay? Con esa textura lapiásica de una meteorización química, el resultado de una meteorización química. Aquí vemos otra imagen que resalta una meteorización química, en este caso de un carbonato. ¿Vale? La meteorización química frecuentemente es más fácil de identificar en los carbonatos. Bien, otro proceso que vamos a detallar, que vamos a recordar, mejor dicho, de lo que ya ustedes han visto anteriormente, es el proceso de erosión. Entonces tenemos ya entonces que nuestra roca ha sido meteorizada in situ. Ahora esos materiales que están fragmentados, que están disueltos en algunos casos, van a ser transportados, ¿vale? Van a ser transportados a través de un proceso que es llamado erosión, que es el movimiento de ese material. Y ese movimiento principalmente va a ser producto de la acción de estos cuatro grandes agentes, ¿okay? La gravedad, el hielo, el viento y la agua. ¿Okay? La gravedad es la que prácticamente pone siempre en movimiento las partículas, ¿vale? Y después los otros agentes lo que van a hacer es continuar con su transporte, ¿vale? Pero la gravedad es prácticamente la que le da la energía potencial para que la partícula se mueva. Bien, entonces aquí vemos algunos fotitos que nos hablan un poco de lo que sería el efecto de la gravedad. En este caso tenemos, si pusiéramos un sedimento en la parte superior, el sedimento va a tener mucho más energía potencial, ¿vale? Va a estar en un nivel que no es estable totalmente y va a tender a caer, ¿okay? Va a tender a caer a través de un proceso de avalancha en este caso, y esa caída, ¿vale? Va a ser denominado un proceso erosivo en este caso, ¿okay? Tenemos la acción del hielo, en este caso una acción del hielo que está desprendiendo partículas en la parte inferior de este esquemita que debe estar el bedrock o la roca basamento, y la está siendo transportada hacia la parte frontal. ¿Okay? Está erosionando el hielo en este caso, o un proceso erosivo por la acción del agua, específicamente en este caso el proceso erosivo costero, que dice la morfología original de esta costa, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, porque se ha eliminado material de la costa a través de un proceso de erosión de agua. O el viento, que también puede causar, una vez que el material está fragmentado por la meteorización, simplemente el viento lo que hace es mover, poner en movimiento ese material, ¿okay? Entonces actúa de esa manera como un proceso erosivo. Bien, desde el punto de vista de geología ambiental, a nosotros nos va a interesar que la erosión va a permitir que ciertos procesos tengan una expresión morfológica. ¿Cuáles son estos procesos? La erosión costera, como vimos en esta grafiquita. Vale, si analizamos entonces de manera en escala temporal la morfología de una costa, vamos a ver si hay o no erosión costera. Y esa erosión costera entonces va a ser una expresión geomorfológica de un proceso, en este caso un proceso de erosión costera. Vale, movimientos en masa, como este que vemos aquí, que hay un deslizamiento, va a haber una expresión morfológica, en este caso estoy señalando con una U invertida, una expresión geomorfológica típica de que hubo un movimiento en masa. Esa expresión morfológica va a ser el resultado de un proceso erosivo. Nosotros nos vamos a servir vamos a utilizar para identificar entonces amenazas por movimientos de masa. O la erosión glacial también nos va a originar una cierta característica, ¿vale? Que nos va a permitir identificar si hubo algún proceso glacial importante, ¿vale?
que estar pendiente con la erosión, porque la erosión también de darnos ventajas de que se graba la expresión morfológica, también puede eliminar la expresión morfológica de ciertos procesos, por lo menos un escape de falla. Voy a hacer un grafiquito aquí. Imagínense que tenemos un tiempo 1, tiempo T0, estoy dibujando en la parte superior del lámina, un perfil, y tenemos la acción de una falla. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante, pero más adelante en lo de riesgo, ¿no? Pero aquí imagínense, ese es un perfil, hay movimiento, es la cinemática de la falla en un tiempo T1. Lo voy a dibujar un poco más acá, entonces queda así, después del movimiento de la falla, ¿ok? Vale, entonces la acción erosiva, voy a dibujarla en amarillo, lo que va a hacer es tratar de eliminar este relieve que está aquí, que este relieve que es un relieve inestable, para, desde el punto de vista morfológico, él va a tender a eliminarlo o va a tender a depositar cierto material aquí en este caso. Vamos a hablar por ahora solamente de la erosión. Entonces la erosión va a tender a eliminar este material y el nuevo perfil que se va a crear va a ser, en azul, un perfil que puede ser así. Entonces esa pérdida de material, que voy a meter en toda esta cajita azul, este material que se perdió, que es donde estaba el escape de falla antes, ¿vale? Fue producto de la erosión. Entonces la erosión en este caso está eliminando una expresión morfológica de un escape de falla que nos permitiría identificar actividad tectónica, actividad sísmica, ¿vale? También puede eliminar superficies de inundación, puede eliminar ciertos rasgos que nos permiten identificar actividad volcánica, ¿vale? Entonces la erosión en algunos casos favorece las expresiones morfológicas y en otros casos desfavorece las expresiones morfológicas. ¿Okay? Bien, el último proceso para nosotros interesante es el proceso de transporte de sedimentos. ¿Vale? Acuérdense que el transporte de sedimentos es el traslado de sedimentos hacia un estado de menor energía potencial. Bien, entonces la erosión pone en movimiento las partículas, ¿vale? Las arranca de la roca madre, pone en movimiento y después está el transporte. El transporte, acuérdense que simplemente, como dice esta grafiquita aquí, acuérdense de que el transporte puede darse de tres maneras diferentes en un medio acoso. Un transporte por lo que llaman un proceso de rotación o saltación en el fondo, que es como van rodando los clastos grandes. Un proceso de disolución, donde van las partículas que hablábamos de los elementos solubles en el agua, van prácticamente dentro del agua. Y un proceso de flotación, como vemos en este caso, lo estoy señalando con los chiquitos rojos. Un proceso de flotación, como vemos esta partícula que va flotando aquí, de disolución, ¿okay? Dentro del agua, y proceso de saltación y rotación en el fondo principalmente. Bien, entonces estos tipos de procesos lo que nos va a ayudar a nosotros a identificar, lo que nos va a ser útil es identificar cuáles son los procesos que dieron origen a la roca sedimentaria o al sedimento. ¿Por qué es importante esto? Vamos a ver a las láminas posteriores. Vamos a ver que si tenemos nosotros un conglomerado, por decir un nombre de una litología, un conglomerado dominado por una matriz arcillosa, ¿vale? Donde los clastos de conglomerado se encuentran flotando en esa matriz arcillosa, eso nos va a decir que ha sido transportado de una cierta manera, ¿vale? Mientras que si tenemos un conglomerado donde no hay arcilla y que los clastos estén tocándose uno a otro, eso nos va a decir que ha sido transportado de otra manera, ¿vale? Entonces los dos procesos de transporte, desde el punto de vista de geología ambiental, van a tener un significado, van a tener una interpretación, ¿okay? Entonces el transporte es importante nosotros entender cómo ha sido transportado el material, ¿okay? Para que nos hable del proceso que dio origen a ese material. Bien, las estructuras sedimentarias también son importantes y simplemente les he mencionado, les pongo dos a manera de recordar lo que son las estructuras sedimentarias, pero acuérdense que hay una lista bastante amplia de ellas y que nosotros vamos a rescatarla a medida que la necesitemos en este curso, ¿okay? Pero aquí simplemente están dos, que son las rizaduras, en este caso dos tipos de rizaduras, las rizaduras asimétricas. Recuérdense que tienen las rizaduras asimétricas, simplemente hay un lado que es un poco con menor pendiente que otro lado, ¿vale? Este es un esquemita de esa rizadura, aquí está en perfil, ¿vale? Tenemos menor pendiente, en
en este lado, lo que llamamos la cuesta, ¿vale? Y la zona de sotavento de menor pendiente, bueno, de mayor pendiente, mejor. Y las rizaduras asimétricas, por el contrario, tienen entonces la misma pendiente a ambos lados. ¿Ok? Esto nos indica a nosotros, ¿vale?, procesos de depositación original. Sabemos que a través de, si tenemos este tipo de estructura sedimentaria, sabemos que hay un proceso que de origen, que era prácticamente un proceso que tenía una bidireccionalidad de las corrientes, que hay una corriente que iba en ambos sentidos, mientras que si tenemos esta estructura, sabemos que tenemos un solo sentido de la corriente, ¿okay?, que iría de la zona de menor pendiente a la zona de mayor pendiente. Bien, voy a parar aquí para seguir con la tercera parte.